Buen día entonces, nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una buena semana. Como les decía hace instantes, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con el concepto de persona. La unidad 2 es justamente persona de existencia física, persona jurídica, régimen jurídico de la empresa y sociedades. Obviamente no creo que terminemos en la jornada del día de la fecha con toda esta unidad, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. ¿Está bien? Ante todo, debo preguntarle si alguno tiene alguna consulta respecto de la que fue la clase pasada. ¿No? Matías está con tanta ropa en la cabeza que no sé si está moviendo la cabeza, si se está... Bro, no. Ahí Es está, porque el perfecto. balcón está abierto y hace frío, profe. No hace tanto frío, yo... Y yo tengo Pero, frío. no, está bien, cada uno tiene su temporalidad. Aparte, capaz que estamos hablando a través de la computadora, yo pienso que está acá en Belgrano y usted está yo qué sé, no sé, en la Antártida. Entonces está muy bien que se abrigue, a ver si se enferma. No. A ver si Tampoco la enferma. exageración, por favor. No, bueno, pero cuando yo lo veo con un gorro de lana y con una capucha y todo, digo, bueno, me imagino que está en una zona álgida, ¿no? En una zona compleja de una temperatura ya casi cercana a los cero. Pero bueno, entonces, como les decía recién, no habiendo dudas, vamos a avanzar con lo que tiene que ver con lo que es la determinación o el estudio, bien, de lo que es la figura de la persona, ¿no? Este ser, ser consciente de adquirir derechos y contraer obligaciones, capaz, ¿no? Con aptitud jurídica, para justamente ser objeto de obligaciones y de derechos, un poco lo que, ser objeto de obligaciones y sujeto de derechos, un poco lo que veníamos hablando las clases anteriores, ¿no? Para poder hablar de la existencia de un derecho, de un carácter subjetivo del derecho, bueno, era necesario eso, linkearlo, vincularlo, atribuírselo a una persona, ¿no? A un sujeto. Ese sujeto es la persona, justamente. Entonces, vamos a un poco a ya desarrollar lo que tiene que ver con el concepto de persona para poder desembocar después en esto del ejercicio de los derechos y en la protección de sus bienes y demás. En el Código Civil anterior, ¿no? En el de Vélez-Sarsfield, se definía a la persona por la capacidad, ¿no? Y se decía que son personas todas los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Aquel artículo 30 del Código Civil. Hoy tenemos el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que no habla tanto de la persona, sino que habla, o sea, no habla solo de persona, sino que habla de persona humana, porque después vamos a entrar en la distinción de personas humanas y no humanas, lo cual yo creo que lo vamos a tratar de saltear en esta materia, porque efectivamente no hace tanto la cuestión y no es una materia privada y demás, entonces tampoco es que necesitamos profundizar mucho más. Pero tenemos que distinguir que ya no se habla de persona en un sentido lato, ¿bien? Sino que vamos a estar hablando de persona humana. No se da una definición de la persona humana ni características, ¿sí? Porque la persona es todo ser humano, por el hecho de serlo, ¿sí? Esta conceptualización tan de los derechos humanos, ¿no? Toda persona es un ser humano por solo el hecho de haber nacido humano o de ser humano. Pero en cuanto a la existencia de la persona, justamente se incluía, o se menciona, respecto de lo que es el comienzo de la concepción, ¿no? La concepción, y se modificó lo que en el anteproyecto decía, era la concepción en el seno materno. ¿Por qué? Bueno, porque cualquiera de ustedes me va a decir, y profesor, es obvio que hoy por hoy, habidas las cuentas de técnicas de reproducción asistida, es obvio que ya no podemos hablar, buen provecho Mateo, ya no podemos hablar de personas que nacen solo en el seno materno, o la concepción en el seno materno, ya que hay prácticas, bien, justamente como dije recién, de reproducción asistida, donde, bueno, existen la posibilidad de concebir por otros medios, obviamente artificiales, por decirlo de alguna manera, o no, pero bueno, ya no funciona, se puede decir, de la misma manera. Entonces, el artículo 19, cuando habla del comienzo de la existencia de la persona humana, dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Lo que no limita
a que las personas puedan nacer en un seno no materno, ¿sí? Pero sí limitaría, ¿sí?, a la hora de hablar de aborto. ¿Está bien? Hablamos de aborto cuando hablamos de la interrupción de un embarazo. Si tenemos justamente una persona que ya nace, o mejor dicho, que se la concibe como persona, cualquier interrupción a la vida, desde la concepción del seno materno, estaríamos ante ante una ante la muerte de la persona y obviamente ante un asesinato y demás, ¿no? Entonces, esa es, se podría decir, la principal tesis contraria, la más conocida obviamente y la más común respecto de por qué el aborto estaría todavía aún tipificado como delito, porque justamente seguimos considerando la concepción en el seno materno, perdón, la concepción de la persona como de la existencia, ¿no?, como esa primera existencia, bien, y demás. Así que lo que por un lado nos permite hablar de persona aún aquellas personas que no nacen en el seno materno, ¿sí?, no deja de incurrir en un delito aquella persona que se da el aborto. Obviamente existen protocolos y normativas que lo que hacen es regular y atenuar esa concepción que en principio parece tan general y la hace más particular en cuestiones que tienen que ver con bueno, cuestiones que hacen a las violaciones, a personas cuyo riesgo de vida bien es muy alto en caso de continuar con el embarazo, etc. Bien, ¿qué es la concepción? Bien, bueno, es justamente la fecundación del óvulo femenino, ¿sí?, por el espermatozoide masculino, bien, y en ese momento se produce lo que se llama la nueva célula, ¿no?, el cigoto. Yo esto no creo bien hacer o la necesidad de profundizar, se podría decir, en esta cuestión tan biológica, bien, pero lo importante es que ustedes aprendan que esta concepción se puede darse desde la inseminación artificial, desde la fecundación in vitro, ¿sí?, o desde, obviamente, la fecundación o la inseminación en el seno materno, por decirlo de alguna manera, a la forma antigua, ¿no?, al modo clásico. Dada la distinción entre lo que se habló o lo que se debatió en el anteproyecto del código, bien, obviamente después no se lo vio reflejado en el Código Civil y Comercial, donde, al decir desde la concepción, se daba esta categoría más abierta. La ley 26.862, que es la ley de reproducción médicamente asistida, ¿sí?, que es del año 2013, no solamente viene a regular un poco la situación de los procedimientos para embarazo asistido, sino también lo que va a hacer es justamente garantizar o buscar garantizar el acceso integral a esos procedimientos, ¿sí?, y a las técnicas médico-asistenciales, bien, para la reproducción médicamente asistida. Obviamente, la intención es que el sector público de salud, las obras sociales, ¿sí?, y obviamente las entidades de medicina prepaga, no solamente puedan, sino deban brindar ese servicio a todos los afiliados, beneficiarios y demás, ¿no? Cuando hablamos de un acceso integral, hablamos de la cobertura integral de estos procedimientos, todo lo que tiene que ver con los diagnósticos, los medicamentos, terapias de apoyo, procedimientos y técnicas necesarias, ¿sí?, que, no, como les digo, no vamos a meternos en el tema, pero estamos hablando de estimación ovárica, desencadenamiento, de ovulación y demás. Pero comúnmente se las conoce como las TRA, ¿no?, las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué es importante? Después van a ver ustedes en la bibliografía que se les recomienda, que se les acompañó en la plataforma, van a ver que habla sobre la duración del embarazo, ¿no? El artículo 20 justamente establece la época de la concepción, ¿no? Calcula más o menos el momento, ¿sí?, teniendo en cuenta un tiempo de embarazo de 300 días y un mínimo de 180 días, bien, como para calcular no solamente los derechos que se tienen, no de la madre, sino del supuesto padre respecto del menor,
sino también por toda una problemática que puede darse en base a derechos hereditarios y demás. O sea, es importante. Entonces, ya tenemos ciertos conceptos que son relevantes. La concepción, el periodo de embarazo, la época de la concepción, ¿sí? Que son conceptos que nos van dando de alguna manera la pauta de por qué es tan importante la regulación, ¿sí? De lo que es el nacimiento de la persona. Hay una cuestión relevante que tiene que ver con el nacimiento con vida, ¿no? Justamente el artículo 21 establece que los derechos y obligaciones del concebido o implantado, bien, ahí hace la diferencia en la mujer, quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida, ¿no? Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Bien, entonces acá tenemos un montón de conceptos que, repito, no hacen a la necesidad o al curso que nosotros estamos haciendo de aspectos legales, pero sí es importante comprender que tanto los derechos y obligaciones, como decimos, que va a tener esta persona concebida, esta persona humana concebida, sea en el seno materno o sea implantada, quedan irrevocablemente adquiridos, bien, en caso de que esta persona, bien, naciere vivo. ¿Sí? Ese minuto, ese segundo de vida ya le permite, ¿sí? Contraer todas las obligaciones que puede contraer una persona recién nacida, bien, pero principalmente adquirir todos los derechos. Bien, o sea, estamos hablando de trato digno, derechos humanos, o sea, y además de derechos hereditarios y demás, pero estamos hablando de cuestiones que hacen a la persona que acaba de nacer. Por otro lado, lo que aclara el código es, si no nace con vida, se considera que esa persona jamás existió o nunca existió. Lo cual suena un poco cruento, ¿no? Desde ya, pero hace a justamente la determinación de esos derechos y obligaciones que están en ese periodo de concepción de la persona y que efectivamente al desaparecer la figura de la persona, desaparecen los derechos sobre esa persona, los derechos de esa persona y las obligaciones de esa persona. Pero la determinación de que nunca existió es que esos derechos que conservaba, que tenía por por encontrarse en el seno materno, bien, y esos derechos supeditados a su nacimiento, quedan totalmente extinguidos. Y bueno, después la presunción del nacimiento con vida, que es obviamente una cuestión, hasta casi diría, de estadística, ¿no? En cuanto a lo que son los nacimientos o abortos espontáneos y demás. Atributos de la persona. Y esto es importante. Cuando hablamos de atributos de la persona, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en la legislación de derecho privado, ¿sí? Cuando se habla de atributos de la persona, se refiere justamente a todas esas cualidades jurídicas, ¿sí? Que tiene la persona. Ya sea persona humana, o sea una persona jurídica, o sea una empresa, una sociedad, bien, cuenta con lo que son los atributos de su personalidad. Todas las personas, todos los que estamos acá tenemos un nombre, ¿sí? Algunos les gustarán más, otros menos, algunos tendrán el nombre más largo, algunos tendrán doble apellido, algunos tendrán nombres o mejor dicho, recibirán seudónimos, pero seguirán siendo nombres. O sea, perdón, seguirán teniendo nombres. Algunos nos los cambiamos, algunos no los cambiamos, los aceptamos y listo. Pero todos tenemos un nombre. Todos tenemos capacidad, ¿sí? Ya vamos a ver qué es. Todos tenemos un domicilio, ¿sí? Sea en un árbol, pero tenemos un domicilio, tenemos un lugar en el cual llevamos adelante nuestra vida en sociedad. Y tenemos un patrimonio, ¿no? Más, menos, ¿sí? La ropa que llevamos puesta, pero tenemos un patrimonio. Y por último, todos tenemos un estado civil, ¿sí? En esto es en el único atributo de la persona en la cual vamos a decir que, obviamente, solamente las personas físicas tienen, solamente las personas humanas, perdón, tienen un estado civil, ¿no? Porque las empresas o las sociedades no se casan desde ya. Bien. Y después también lo vamos a vincular, estas cualidades, estos atributos, perdón, sí, atributos, cualidades de la persona, con lo que llamamos los caracteres. Existen los caracteres necesarios, que es que ninguna persona
puede prescindir de ellos, ¿sí? No podemos no tener, bien, estos atributos. Son inseparables, porque yo no lo puedo apartar de mí, no lo puedo alienar, ¿sí? No puedo separar, ¿sí? Mi domicilio de lo que soy yo, o mi nombre, bien, de mi persona. No puedo enajenarlos, ¿sí? Son inalienables, no puedo enajenar, no puedo vender mi domicilio, bien, o no puedo vender mis atributos de la persona, ¿no? Suena raro porque puedo vender mi casa, pero no voy a vender mi domicilio. Bien, mi domicilio, por ejemplo, seguirá siendo en la casa esa, bien, aunque yo haya vendido esa casa, hasta que tenga otro domicilio, tenga otro lugar de residencia. Son imprescriptibles, ¿sí? No, por más que yo no lo use mi nombre, por más que todos me digan, yo qué sé, no sé, Bobby, que me digan Rata, que me digan, yo qué sé, no sé, amigo, ¿sí? O que me digan, no sé, el sobrenombre que quieran ustedes o que tenga cualquiera de ustedes, no pierdo mi nombre por no usarlo. No dejo de llamarme Damián o no dejo de llamarme Mateo, ni Matías, etc. Y son únicos. ¿Por qué? Bueno, porque yo solamente puedo tener un nombre. Yo solamente puedo ser capaz o mi determinación de capacidades de una manera. Solamente voy a tener un domicilio. ¿Sí? De hecho, todos tenemos un solo domicilio. Después, si vivimos o pululamos, somos un poco más nómades que otros, bien, pero tenemos un solo domicilio. Nuestro patrimonio está conformado de una manera única. Y nuestro estado civil es uno. ¿Sí? Yo soy casado, o divorciado, o soltero. No es que soy casado y soltero. Alguno tal vez que es casado y se saca el anillo, pero no deja de ser casado. Ya entrando a lo que tiene que ver con los atributos de la persona, quiero partir del más importante de los atributos, jurídicamente hablando, ¿no? Que es el de la capacidad. La capacidad es esa aptitud de la persona para ser titular de derechos y ser, obviamente, también titular de obligaciones, de deberes jurídicos. ¿Sí? Esto que nace en nosotros, ¿sí? Desde el momento en el que justamente nacemos, ¿sí? Desde el momento que fuimos concebidos, por el mecanismo que sea, y nos permite a nosotros, desde el seno materno, con muchas limitaciones, obviamente, pero, o desde el seno que fuere, ¿sí? Con limitaciones, ya ejercer derechos. ¿Bien? Y a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo esos derechos que estaban supeditados, ¿no? ¿Supeditados a qué? Supeditados a que naceremos con vida, supeditados a que tengamos 14 años, supeditados a que tengamos 18 años, supeditados a que nos casemos, supeditados a que tengamos trabajo. Entonces, a medida que uno va avanzando en el transcurso de la vida, va generando o va adquiriendo el ejercicio de ciertos derechos. Por eso es importante distinguir entre lo que es la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Mientras que la capacidad de derecho, como dice el artículo 22, toda persona goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes, ¿sí? La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos simples, actos o actos jurídicos muy determinados. En realidad dice determinados, pero se aclara que son muy determinados porque hay que determinarlos bien para poder limitarlos. Pero en cambio, la capacidad de hecho, o la capacidad de ejercicio, ¿sí? Como se lo llama ahora, es cuando toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas por el código, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En una yo hablaba de goza de la aptitud para ser titular, y en el otro hablo de poder ejercer. Si alguno se anima, dígame cuál es la distinción. O sea, calculo que según lo que habías dicho era que, o sea, vos podés tener la capacidad de derecho, pero hasta, como dijiste recién, o sea, si, por ejemplo, hasta que no manejes, no vas a poder tener derecho. No sé si... Bueno, en algún punto, si bien el ejemplo habría que armarlo y organizarlo un poco bien, un poco mejor, ¿no? Para que quede bien, pero es correcto lo que estás diciendo, Agustina, porque mientras que en uno yo tengo la capacidad de ser titular de un derecho, en la capacidad de ejercicio lo que yo voy a tener es la aptitud para ejercerlo por mí mismo, ¿sí? Que es una distinción importante, ¿sí? Porque en uno yo tengo la capacidad de goce, ¿bien? Mientras que en otro voy a tener la capacidad de hecho, ¿sí? De hecho, de llevarlo a la práctica, ¿bien?
las capacidades en sí, de hecho, tienen sus limitaciones. No es que yo, por tener todos los derechos, puedo, bien, y los puedo ejercer, por decirlo de alguna manera, con total libertad, ¿no? Limitaciones propias del derecho. Pero a su vez también las capacidades conllevan a ciertas incapacidades, ¿no? O sea, si bien la capacidad es la regla y la incapacidad va a ser una excepción, las capacidades tienen sus limitaciones, que se llaman incapacidades. ¿Sí? Lo que llamamos la incapacidad de derecho y la incapacidad de hecho o la incapacidad de ejercicio, ¿no? Cuando yo hablo de incapacidad de derecho, lo que estoy diciendo es que cuando la ley puntualmente prohíbe a una persona ser titular de un derecho. ¿Bien? O sea, las personas humanas son capaces de derecho, ya como un sentido amplio, ¿no? Digo, ya prima facie somos todos capaces de derecho, ¿sí? Salvo cuando la ley prescribe que hay ciertos derechos de los cuales yo no puedo ser titular. De la misma manera que hay incapacidad de derecho, ¿sí? A través de una ley, a través del mismo código, hay incapacidad de derecho, hay incapacidad de ejercicio, ¿no? Estas incapacidades de ejercer por mí mismo tienen obviamente un sentido. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hablábamos recién, yo puedo ser propietario, yo puedo tener un auto, sí. ¿Puedo ser propietario de un auto? Sí. ¿Un menor puede ser propietario de una casa? Sí, Sí, ¿no? Sí, sí. perfecto. ¿Puede ejercer los derechos por sí mismo a fin de proteger ese derecho? No, No. yo creo que no. Exactamente. O sea, ¿por qué? Bueno, porque justamente para eso existen, o lo que de alguna manera a veces se le da una casa a una persona y se le da un usufructo a nombre del padre, madre, o son representantes legales del padre y la madre. Entonces, efectivamente, por eso. No porque el menor no pueda tener una casa, no porque el menor no pueda tener derechos sobre una casa, sino porque no va a poder ejercerlos. El ejemplo puntual, el que acaba de dar Agustina respecto al vehículo. Bien, ¿yo puedo tener un auto? Sí. ¿Puedo hacer uso de ese auto? Sí, obviamente. ¿Cuándo? Bueno, después de los 18 años, cuando puedo sacar el registro, sí, o en tal edad o lo que sea. Entonces, esa incapacidad va a ser una incapacidad de ejercicio, que es distinto a la incapacidad de derecho, que es la que me da a mí la posibilidad, ¿sí?, de justamente ser titular de ese derecho. Pero distinto es a la hora de si yo puedo emplear ese derecho para ponerlo en ejercicio. Entonces ahí se hace estas dos distinciones. Entonces voy a tener una capacidad de hecho, perdón, una capacidad de derecho y una capacidad de ejercicio. De la misma manera voy a tener una incapacidad de derecho y una incapacidad de ejercicio. ¿Bien? Perfecto, magnífico. Sí. Personas incapaces de ejercicio, ¿no? Las incapaces de hecho. ¿Quiénes a mí se me ocurren? Por ejemplo, además de los casos muy puntuales, las personas por nacer, los que estaban en el vientre materno, o bien que yo les decía, tienen derechos, ¿sí? Esos derechos supeditados a que naciere con vida, perfecto, pero estando ahí adentro, no pueden hacer ejercicio de ese derecho. Sí son titulares de derechos, sí, claro. Y hay que proteger su vida en el seno materno, bien, hay que proteger su integridad, no se los puede manipular, bien, algo que obviamente eso es importante a la hora de la manipulación de la manipulación genética, ¿no?, que se hace sobre estas prácticas, ¿no? Las personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente, bien, para algunas cuestiones, como hablábamos recién, los menores de edad, y las personas declaradas incapaces por sentencias judiciales, ¿no? Lo que se llama la determinación de capacidad, ¿no? Antes llamado insanía, hoy determinación de capacidad. Entonces, Y el juez, también sí. puede ser por alguna discapacidad, como no tener piernas también, supongo. O sea, ¿Y no por qué tenés una ¿Y por como qué que... no tener piernas no te permitiría ejercer un derecho? No, me refiero a lo del auto, al tema específico del auto. Hay autos que se modifican para poder ser conducidos por personas que no tienen los miembros inferiores. Ah, ok. Entonces,
No es tanto ahí lo que vos lo llevaste demasiado a la práctica. Pero estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, que alguien ya jurídicamente no puede, ¿sí? No estamos hablando tanto de lo físico, estamos hablando que jurídicamente un menor de 18 años no puede manejar, ¿sí? Creo que se puede sacar el registro de los 17, una cosa así, ahora no me acuerdo muy bien cómo era. Era algo que me parecía muy importante cuando tenía 16, 17 años y ahora lo he olvidado. Pero, por ejemplo, una persona que fue declarada incapaz, ¿sí? Judicialmente hablando, incapaz, ¿sí? No que tiene una discapacidad, como decía recién Nicolás. No, que es incapaz, declarado judicialmente, esa persona no va a poder ejercer justamente derecho. Va a necesitar, bueno, alguien que, un grupo de apoyo, una persona de apoyo, un tutor, ¿sí? El nombre que de alguna manera corresponda en cada caso. Bien. No vamos a profundizar mucho en lo de las personas por nacer, los menores de edad y las personas declaradas con incapacidad, porque los dejo para que ustedes lo puedan sacar por el texto, ¿no? Desde ya. Esto era lo que tenía que ver con la persona, la capacidad. Bien. Y continuando, o mejor dicho, saliendo de lo que tiene que ver con la persona y la capacidad, a nosotros nos quedaban los otros atributos. ¿Cuáles eran? Bueno, el nombre, el patrimonio y el estado civil. Estos no vamos a hacer no vamos a profundizar sinceramente cuál es. Pero una pregunta. Sí, por favor. El auto, ¿no entra como en el término como patrimonio? En el término de patrimonio, perdón. Sí, y entonces. Y porque vos nombraste que nos quedan esos derechos, pero el auto entra en el patrimonio, en el No derecho de entiendo la patrimonio. pregunta, ¿eh? No entiendo la pregunta. Que si somos menores no podemos usar el derecho de patrimonio. Por ejemplo, usar el auto. O sí. ¿Pero acaso el auto es todo tu patrimonio? No, a ver, a lo que voy con, a ver, el auto o lo que sea, ¿no? Una cosa es que yo no pueda manejar, ¿sí? Lo cual no significa que yo no pueda, o mejor dicho, que yo elija tener un auto y no manejarlo, no me quita a mí la posibilidad de cuidar mi patrimonio. ¿Está bien? Acá vamos a justamente hablar sobre la imprescriptibilidad del patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo pierdo mi derecho sobre mi auto si elijo no manejar y que lo maneje mi esposa? O, como hizo mi viejo, Damián, ya tenés edad para manejar, toma, a partir de ahora yo no te llevo ninguna vez más a la casa de ningún amigo, todo, cualquier cosa, usa el auto. Entonces, bueno, perfecto. Mi viejo perdió, o el padre de cualquiera, ¿no? Perdió derechos sobre su patrimonio, o sea, perdió su patrimonio por entregarle la llave, o sea, perdió la posibilidad de ejercer sus derechos. No, si dejando el auto en la calle, alguien se lo trata de robar o le choca el auto, él va a ejercer sus derechos para proteger ese patrimonio. ¿Se entiende, no? Sí. Pero justamente el código establece cuáles son las personas que tienen limitaciones en cuanto a la edad y demás, también hay otras leyes que lo establecen, que tienen limitaciones para el ejercicio, limitaciones propias, que exceden un poco a lo que es el marco de esta materia. Pero lo importante es que ustedes, al comprender que hay dos tipos de capacidades, también hay dos tipos de incapacidades, ¿sí? Muy importantes y muy marcadas, que mientras en uno yo puedo ser titular, ¿sí? Y que por algún motivo no puedo ser titular porque me lo establece la ley, ¿sí? Cuestiones que de alguna manera acá van a encontrar que se refiere a cuestiones más ligadas a la moralidad, ¿bien? Yo no sé si es tan ligado a la moralidad, pero es una realidad que cuando nosotros hablamos de la incapacidad de ser titular de un derecho, bueno, tengo que encontrarme con algo bastante delimitado. No puedo decir, bueno, todas las personas que nacen o todas las personas que X cosas, bien, van a tener incapacidad de derecho. Acá no puedo utilizar analogía, bien, para limitar a una persona, ¿sí? A que no pueda ser capaz, a que no sea capaz de ser titular de un derecho, tengo que establecer, bien, cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, el artículo 1002, justamente lo que plantea, bien, es que los funcionarios públicos no pueden contratar para un interés propio,
¿sí? Bienes cuya administración o enajenación están o han estado a su cargo. ¿Bien? Entonces, en particular, la ley establece, bien, que según ese artículo, esa persona no puede ser, no puede ser titular de derecho de esos, por esos bienes. Bien, o sea, muy delimitado, ¿sí? O muy limitado el sesgo, bien, de por qué no puede, el cual no puede hacerlo ni esa persona, ni tampoco otra persona en su nombre. Entonces, la ley busca justamente de que esa situación no se dé. Bien, lo limita específicamente. ¿Sí? Obviamente la incapacidad de derecho no puede ser absoluta, ¿no? Porque una persona que es incapaz de derecho y que no puede tener, obviamente estamos hablando de que queda casi como bloqueada, bien, de ser titular de derechos. Distinto es si es una persona que está presa, bien, ¿puede una persona que está en prisión adquirir una propiedad o tener una propiedad a su nombre? Sí puede. Sí puede, Matías. ¿Cómo no puede? Pero la persona no está muerta, está presa. Ah, eso no lo sabía. No lo sabía. No, Pensé que pero no. razonalo. No, 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 yo no te estoy diciendo si eso no es razonalo. Una persona que está privada de su libertad, bien cumpliendo una condena. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos el patrimonio? Lo borramos, se podría decir del mapa, porque está preso. No, yo entendía que cuando estaba preso le limitaban los derechos. Pero Algunos. vos te parece que una persona que está presa no puede tener. O sea, una cosa es que no puede ejercer ciertos derechos por estar Bueno, a eso privado me de su refiero. libertad. Pero, por ejemplo, una persona que está presa, ¿no? Tiene una casa y esa casa se la usurpan. ¿Esa persona puede hacer la denuncia o no? Al estar presa, automáticamente no solamente no tiene casa, sino que además tampoco puede defenderla. No tiene sentido. ¿Bien? Está presa, no es que está muerta. O sea, no es una muerte, no tiene muerte civil, por decirlo de alguna manera, que es como una especie de desterrado que lo tiraban así en el medio del camino y le decían, anda para allá, caminá hasta que llegues hasta el horizonte. Y el tipo caminaba en el medio. No, el tipo cuando salga de cumplir su condena, si es que sale bien, va a tener que, va a volver a su vida y va a tener su patrimonio esperándolo, en teoría. ¿Bien? De hecho, estamos aprendiendo con esta pandemia lo que es justamente la suspensión de ciertos derechos de la persona, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tuviera una casa en Mar del Plata, ¿sí? Y quisiera ir, no puedo ir. No puedo ir. No puedo hacer ejercicio de mi derecho de propiedad. Solamente puedo avisar, que, bueno, che, mirá, me parece que te están entrando a tu casa, me parece que te la prendieron fuego, entonces voy y aviso. Bueno, entonces capaz que me dejan ir y me dejan viajar entre 24, 48, 72 horas, dependiendo de la situación. Bien, esa es una suspensión de un derecho, es una retención de un derecho a mi patrimonio. Bien, si yo me quedé varado, me fui a la casa, no sé, de alguien, bien, y después no pude volver a mi casa. ¿Sí? O si me estoy en mi casa y quiero ir a otra casa, o lo que sea, o no puedo, o tengo a un inquilino y ese inquilino me dice, che, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo con todo esto, no te puedo pagar más. Bueno, está bien, entonces te voy a tener que desalojar. No, hay un decreto que impide los desalojos. O sea, esa persona va a seguir viviendo en mi casa aunque no me pague. O sea, esto sí es nuevo. Bien, el código no sabía, se podría decir, de que se podía llegar a una situación así desde ya. Pero bueno, me pongo, me crespo. Bien, me crispo, no me crespo, porque crespo es Mateo. Bien, entonces, volviendo, entonces, estos atributos, se podría decir esos atributos de la persona y estos caracteres que estuvimos desarrollando, bien, es necesario, por si de alguna manera, que ustedes los comprendan. Estos primeros 4 caracteres que yo les había dicho, nombre, capacidad, patrimonio y domicilio, los vamos a encontrar en tanto en las personas físicas, las personas humanas, ¿sí? Como en las personas de existencia ideal, o sea, las empresas, las sociedades y demás. ¿Alguien iba a decir algo? No, está bien. Y yo que escuché mal. Bien. Atributos de la personalidad, de nuevo, capacidad, lo mismo. Bien, perfecto. Derechos personalísimos. ¿Alguien sabe lo que es un derecho personalísimo? No, yo no. No, no, está muy bien, está muy bien. Bien, si alguno lo sabe, me interrumpe.
Los derechos personalísimos son aquellos derechos que justamente recaen sobre ciertos aspectos de la persona, de esta personalidad, del hombre, mujer, que son necesarios para justamente proteger el desarrollo, el desenvolvimiento, bien, de la persona. A los que encontramos el honor, la intimidad, la libertad, la integridad física, entre muchos otros, desde ya. Los derechos personalísimos, justamente, son derechos subjetivos, ¿sí? Volvemos otra vez a esta atribución, ¿sí? A esta facultad que tenemos de derechos, de adquirir derechos, mejor dicho, que son innatos, ¿sí? Porque los tenemos, como decíamos recién, desde antes de haber nacido, que son vitalicios, ¿sí? Hablábamos hace un rato sobre los caracteres justamente de los atributos, y en esto se parece bastante, que yo no puedo transmitirlos, que son totalmente inherentes a mí, que no me puedo apartar de ellos, que son necesarios y que son extrapatrimoniales. ¿Qué significa que son extrapatrimoniales? ¿A qué les suena? Que van por afuera del patrimonio. El extra lo pensaste por fuera y patrimonial lo pensaste por patrimonio. Está muy bien. ¿Qué más? Algo tal vez no tan de lengua y literatura. ¿Qué más se les ocurre? Y patrimonio me suena algo un poco más objetivo, ¿no? Subjetivo. Pero ¿Cómo sería? Perdóname porque no entendí. que patrimonio me suena como algo más tangible por ahí. No algo tan subjetivo. Perfecto, bien, como el objeto. Muy bien, está bien. ¿Y esto de extra, qué te dirá, Agustina? No, ahí sí me mataste. Sí, o sea, también como Mateo, como por fuera, me suena, como que está apartado ¿Apartados de qué? del patrimonio. Muy bien, perfecto. Entonces, acá armamos un poco más una oración, bien, juntando lo de Mateo y lo que acaba de decir Agustina. Bien, los derechos patrimoniales, extrapatrimoniales, perdón, son los derechos que no pueden ser considerados, bien, parte de ese patrimonio, parte del patrimonio de la persona. Claramente, cuando yo hablo de honor, no hablo del patrimonio de la persona. Puedo utilizarlo de una manera que suena muy lindo porque, viste, por ejemplo, dice, el honor, la dignidad, son el patrimonio de una persona. En realidad, no son el patrimonio de una persona. ¿Sí? Pero es una manera de decir, ¿no? Que todo lo que tiene esa persona, ¿sí? Si es lindo, si tiene el pelo rubio, si tiene ojos claros o marrones, bien, si está bien bronceado y todo eso hace a la persona, perfecto. Pero no todo lo que hace a la persona, al menos en este caso y en esta discriminación que estamos haciendo de atributos, forma parte de su patrimonio. ¿Se entiende? Estos son derechos que son fuera del patrimonio, ¿bien? Que no son un bien jurídico, ¿bien? Susceptible de ponerle un valor, ¿bien? Que no tiene un valor económico. Y que son justamente la contrapartida de los derechos patrimoniales. Yo voy a tener derechos patrimoniales y voy a tener aquellos derechos extrapatrimoniales. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Magnífico. Para esto nosotros nos vamos a referir o vamos a dirigirnos a lo que es el artículo 3 del Código Civil. Esperen que lo voy a poner acá para que... Bien. Así es. Estoy haciendo bien. Pues no encuentro, tenía por acá el código abierto y ahora no lo estoy encontrando. A todo esto estábamos en derechos personalísimos, ¿no? No estábamos hablando de la extrapatrimonialidad, estábamos planteándolo desde el punto de vista de un carácter de los derechos personalísimos. Bien, o sea, los derechos personalísimos son estos derechos innatos, como hablábamos antes, bien, derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al honor, a la intimidad. Esos derechos que hacen al desarrollo, al desenvolvimiento de la persona, bien, y que obviamente todas estas conceptualizaciones cambiaron con el código, bien. De hecho, se hablaba cuando se hablaba de intimidad o privacidad en el Código Civil anterior, no se entendía muy bien cómo era esto de
Decir, pero ¿está refiriéndose a la intimidad? No, no, se está refiriendo a la privacidad. Lo cual esto trae, ¿sí?, una distinción necesaria y trae una complicación no distinguirlos. Porque una cosa es la privacidad, ¿sí?, lo que uno hace en privado, y otra cosa es ese fuero íntimo, la intimidad, que la intimidad es propia, aunque yo esté caminando en la calle. ¿Sí? Yo voy por la calle, bien, y tengo mi intimidad, bien. Bien. Instituciones jurídicas regulatorias de la información relativa a las personas. Acá aparece esto que tiene que ver con de qué manera yo voy a proteger un derecho que es importantísimo y que hace a la intimidad de la persona, ¿sí? Y que hace a ese fuero íntimo de la persona, que es qué información tenemos. ¿Qué información tenemos respecto de esa persona? ¿Qué hace a su dignidad? ¿Qué hace a su intimidad? ¿Qué hace a su honor? ¿Qué hace a su orientación religiosa? ¿A su orientación sexual? Bien, esto siempre fue muy discutido, muy debatido, por ejemplo, en base a lo que son los bancos de información, los bancos de datos. Bien, ¿cómo hacemos para regular información sin afectar el derecho a la información? Bien, sin afectar el derecho a la información. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Perdón. Entonces, como les decía recién, cuando se analizaba sobre cómo regular o cómo se regula la información, justamente nos encontramos en esto. ¿Me escuchan? Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo que era el título, no? Instituciones jurídicas regulatorias ¿de qué? Instituciones jurídicas regulatorias de la información relativa a las personas. Está en el programa esto, ¿eh? Es el punto 2, 4, 5 del programa, en la unidad 2. Entonces, cuando yo trato de regular, de proteger a las personas, ¿sí? Lo que tengo que tener cuidado, justamente, es por la protección no estar afectando a derechos que también son básicos, ¿sí? Que también son parte del andamiaje, ¿bien?, de una sociedad o de un Estado, ¿bien? Como es el derecho a la información. Por un lado, yo tengo el derecho a la información, que es un derecho muy amplio, porque no es solamente a recibir información, sino también a poder informar, ¿sí? O sea, el derecho a la información tiene esa contrapartida que está muy vinculado a la libertad de prensa, ¿no? Entonces digo, este derecho a la expresión, a la información, hasta cierto punto también tiene que ser, tengo que buscar proteger el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la privacidad de la persona, ¿bien? Que obviamente esa información no sea utilizada para menoscabar ese derecho, para menoscabar esos otros derechos. Entonces, es importante justamente que el Estado busque cómo regular esa situación sin caer, ¿sí?, sin caer en una actitud coactiva, justamente, o no sé si coactiva es la palabra, sí, coactiva, respecto de la figura de la persona. Hay, como ustedes bien saben, lo que se llaman los datos sensibles, ¿no? Los datos sensibles son esos datos, o sea, esa información personal nuestra que habla sobre nuestro nivel de vida, que habla sobre nuestras elecciones, nuestras orientaciones, ¿bien? Nuestras ideologías. Bien, por ejemplo, ustedes van un día y le dicen, yo qué sé, y completan una planilla y le dicen, no sé, yo qué sé, que dice Damián Pizarro. ¿Qué es eso de Damián Pizarro? Bueno, que tiene hijos porque lo contó, de que es de River, es abogado, orientación política. Uno de ustedes va a decir, y para mí es kirchnerista. No, no lo escuchaste hablar, es macrista. No, es kirchnerista. Es esto, lo otro. Entonces, de eso se hace como una especie de perfil, ¿no? En este caso de Damián Pizarro. Bien, o no, es zurdo. Bueno, entonces después se hace un perfil de Damián Pizarro. Y se dice, no, mira, Damián Pizarro tiene estas características.
Entonces, ese perfil que se cree sobre mí, de la misma manera que nosotros creamos nuestros perfiles en redes sociales y todo, ¿no? Mismo nosotros hacemos esto, ¿no? De crear un perfil nuestro, ¿sí? Eso de alguna manera también nos va a limitar para acceder a ciertas cuestiones, ¿no? Pues yo después, por ejemplo, viene Matías, me trae el currículum, y yo digo, a ver, Matías, ¿quién es? Entonces pongo Matías Nahuel Gerardi, y me dice, Matías Nahuel Gerardi, DNI, ¿sí? Bueno, me fijo, mira, tiene una propiedad, Matías ya es propietario, bueno, mira, ya es propietario, y después, a ver, me fijo, encuentro el Facebook, Matu Gerardi, bueno, me meto en Matu Gerardi, bien, en su perfil de Facebook, bien, y dice, Matu Gerardi, bien, le gusta, es hincha de Boca, y yo digo, es hincha de Bostero, mirá. Yo qué sé, me fijo y tiene las fotos de Matu, entonces me fijo ahí en las fotos de Matu y tiene, no sé, que sale a bailar, yo digo, mirá, no, ¿y esto? Mirá, 5 de septiembre. Pará, 5 de septiembre, fue a bailar el 5 de septiembre, ¿qué? ¿Rompió la cuarentena para ir a bailar? Mira, es medio delincuente, no, entonces mejor no. Entonces agarro el otro currículum, porque Matías ya su información personal ya no me cerró, agarro el de Mateo, bien, y me fijo y dice, Mateo está en un acto de, no sé, de la cámpora, digo, no, este es re peroncho, no, mejor no, entonces lo descarto a Mateo por peroncho, bien, entonces agarro a Agustina y está la foto con la batería, digo, mira qué bueno, qué buen perfil, que esto y que lo otro, ¿no? Entonces la escucho, escucho la batería, muy buena, entonces al lado encuentro un álbum que dice, no sé, la banda Agustina, que se llama, no sé, Los Agustinos, entonces me meto para escuchar Los Agustinos y es toda música de protesta, ¿viste? No, digo, no, lo único que falta tener un bolchevique acá, un zurdito en el estudio, no, mejor no. Entonces la descarto, Agustina. ¿Qué pasó? Yo utilicé toda información personal, ¿sí? Que tal vez para ustedes puede ser poco relevante, ¿no? La verdad, profesor, ¿sí? O agarro lo de Nicolás y Nicolás tiene hijos, ¿sí? O me fijo en la información de Felipe y lo veo con pelo largo, entonces digo, no, ¿para qué voy a traer un pibe de pelo largo que me va a hinchar las pelotas, que no se quiere cortar el pelo? Entonces, yo utilicé toda esa información, ¿sí? Justamente no, para prejuzgar a estas personas, para crear un perfil de ellas o un subperfil de ellas, ¿bien? Para limitar, en este caso, por ejemplo, la contratación, pero mucho más, por ejemplo, la puedo haber utilizado para limitar lo que es la adquisición de un derecho. O sea, yo soy un empleado bancario, viene Agustina y me dice, no, bueno, me quiero comprar una batería, que esto y que lo otro, necesito un préstamo. Entonces yo me fijo, ¿sí? Me fijo en, no sé, en mi base de datos X, ¿bien? Y encuentro que, no sé, tiene una tarjeta de crédito, pero no la pagó no sé cuánto, que hace 4 años fue, no sé, estuvo en situación 3, que después la regularizó, o no sé, yo qué sé, que viaja al país, que va fuera del país muy seguido. Entonces digo, no, esta persona tiene un riesgo elevado, entonces mejor no te podemos dar el préstamo por tal cosa. Yo ahí utilicé información con una finalidad contraria a lo que es el derecho, que hay justamente los derechos que protegen a la personalidad, a la intimidad. Bien, justamente utilicé información con el solo hecho de limitar derechos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy por hoy, ustedes son muy jóvenes, hay personas más jóvenes que ustedes desde ya, pero ustedes son muy jóvenes, y yo también lo soy desde ya, pero antes que nacieran ustedes y antes que naciera yo, porque yo soy del año 84, antes que naciera yo, con información se mataba gente, ¿sí? O por la información se mataba gente, se desaparecía gente, se hacían cosas muy malas con información, ¿sí? O sea, se perseguían homosexuales, se perseguían personas con ideología distinta, ¿bien? Hoy no te dan un laburo, o no esto, o no lo otro, ¿bien? O si hablas de todo, ¿entendés? Te discriminan, pero antes, o se ríen, y te bulinean, o lo que sea, ¿bien? O sea, antes, una chica con pelo corto, como Agustina, creo que Agustina tiene el pelo corto, no sé si lo tiene atado atrás, pero yo creo que lo tiene corto, ¿bien? Y era, no, y mirá, es raro, ya me parece que tiene otras orientaciones, tenga el pelo corto o no lo tenga, Agustina puede tener el gusto o la orientación que se le cante, pero digo, en este caso, el pelo corto se leía de una manera, de la misma manera que en el hombre el pelo largo. El hombre de pelo largo era desprolijo, era esto y lo otro, y por sobre todas las cosas, era un zurdito. Entonces, toda esa información, todos esos datos que se obtenían o que no se obtenían, ¿sí? Generaban un perfil de las personas, generan un perfil de las personas, generan un prejuzgamiento,
¿sí? Y que la persona podría ser un excelente profesional. ¿Por qué no? Puede ser un excelente profesional aún teniendo el pelo largo o el pelo corto. Bien, Agustina puede ser una excelente baterista teniendo el pelo corto o el pelo largo. No le cambia nada. Es más, capaz que es hasta mejor baterista porque tiene pelo corto. Porque, bueno, el pelo largo no le molesta, porque, no sé, yo qué sé, le transpira menos el cuello, no sé, el motivo que sea. Bien. De lo mismo, no sé, Matías por tener gorro. ¿Sí? Matías tiene gorro y, viste, andás a ver lo que esconde ahí abajo, capaz que tiene, viste, no sé, tiene la cabeza rapada, y Matías puede ser un excelente ingeniero. Y sin embargo yo estoy discriminándolo, ¿sí? Y estoy afectando a su derecho, a su honor y demás, por el solo hecho de lo que a simple vista es información para mí. ¿Bien? Entonces, estos derechos personalísimos requieren una protección especial, ¿sí? Obviamente son derechos fundamentales de la persona, ¿sí? Están muchos de ellos protegidos principalmente en la Constitución Nacional. El derecho a la vida, por ejemplo, no está en la Constitución Nacional nombrado, bien, se toma como un derecho, como uno de esos tantos derechos que no están numerados, que no están enumerados en la Constitución, pero que sí están protegidos porque están protegidos no solamente por los tratados internacionales, ¿sí? Que en su consecuencia se fueron aceptando y adoptando en nuestro país, sino también porque si no tengo derecho a la vida, no tengo nada de todo lo que dice ahí. ¿Para qué me voy a preocupar por el derecho a la propiedad si no tengo derecho a la vida? Entonces, es uno de esos derechos que llamamos derechos implícitos. Bien, pero el artículo 19 de la Constitución establece, bien, que todas las acciones que nosotros hagamos, bien, y que no afecten a terceros, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, lo que hagamos nosotros en nuestra privacidad, en nuestra intimidad, queda para nosotros, ¿sí? Mientras no afectemos a un tercero, claro, ¿sí? Desde ya. Bien. Y ahí aparece entonces también vinculado con esto el sexto punto, que es la protección de los datos personales, ¿sí? Obviamente no les voy a explicar lo de los datos personales, porque un poco ya lo hablamos recién, pero la ley 25326, ¿sí? Y que es esto justamente el régimen jurídico de la protección de los datos, y el habeas data, que es un mecanismo importantísimo en nuestro país, que está justamente en la Constitución, que fue agregado a partir de la reforma del 94, ¿no? Justamente lo que intenta el habeas data es no solamente yo saber qué información tiene el otro, sino en el caso de que cuente con información inexacta, ¿sí? O información que sea falaz, ¿sí? Que sea suprimida. ¿Sí? O sea, yo voy al banco, retomo el ejemplo del banco, voy al banco y le digo, ¿qué tal? ¿Quiero un préstamo? No sé qué. No, no se lo podemos dar. ¿Por qué? Porque no se lo estamos dando a personas que el nombre empiecen con M. Bueno, perfecto, me están discriminando. No, no, bueno, en realidad no tenemos línea de préstamos, pero la persona que se acaba de recién tenía línea de un préstamo. Bueno, en realidad usted cuenta con un scoring bajo. Bueno, ¿qué es ese score bajo que estoy teniendo? No, no se lo puedo dar. Entonces, ¿qué pasa? A través justamente de las leyes de protección, yo puedo ir y decirle, y esto se los enseño ya que está, para que lo sepan, yo puedo decirle, necesito saber cuál es la información que tienen sobre mí. Girame el monitor que quiero verlo, o imprimime la página que quiero verlo. Entonces el tipo te va a imprimir la página del Veraz, la página del, no sé, ¿cómo se llama el otro? Que también es conocido. Me sale Lexis, pero no, es parecido. Me va a dar la información técnica que tenga ahí que le diga que de alguna manera yo no estoy apto para ese crédito. Y yo puedo iniciar justamente un reclamo porque esa información está afectando mi derecho. ¿Sí? Está afectando la información. Aparte, yo no sé si me están rechazando el crédito porque soy gay o me están rechazando el crédito porque tengo una calificación negativa económicamente hablando. No sé si me están discriminando porque soy negro o me están discriminando porque hace 4 años, bien, tuve una deuda de tarjeta de crédito que la saldé. ¿Se entiende? No sé si me están discriminando porque no soy propietario, cosa que para adquirir un préstamo no es un beneficio, no es un requisito de alguna manera esencial, ¿sí? O porque en realidad tengo una causa penal por movimiento de cheques fraudulentos, por el motivo que sea. Por el motivo que sea. Bien. Entonces, justamente las leyes de protección de información, la ley de protección de información y el régimen de datos personales, justamente intenta eso.
Bien, la clase que viene vamos a ver personas jurídicas, ¿sí? Lo que es el concepto, clasificación, enumeración, lo que son las sociedades comerciales, la Ley General de Sociedades, la 19.550, ¿sí? Lo que se llama la personalidad jurídica, la administración y representación, la actuación por mandato, los estatutos y el régimen público de comercio, sociedades en particular, y concursos y quiebras. No sé si vamos a ver todo eso, yo les digo lo que vamos a ir viendo la clase que viene o la otra. La última clase entra para el parcial, sí, ¿no? La última clase es la del 20... La semana que viene, creo. No. Sería el 18, más que 20. ¿Y cuándo es el examen? En 2 semanas. El perdón, pensé parcial que es nos el quedaba... 2. Y pensé que la nos última quedaba... clase sería el 25. Gracias, Mateo, eso es a lo que me refería. Así que tenemos 2 semanas de clase y después en la tercera semana aparece el parcial. Así No, que... falta ¿No? una clase. Una clase, la otra. Y después es el parcial. ¿Cuándo es el parcial, chicos? 25 de septiembre. Hoy es 11. Perdón, pensé que era 2 de octubre, ¿No discúlpeme. es el 2 de octubre? No, Yo es tengo el 2 de 2. octubre. Es el 2 de octubre, Matías. Me confundí de fecha, profe. Bueno, Me confundí de materia. viste, por eso es por el gorro. Yo te digo, sacate el gorro, que es el gorro que te está impidiendo la salida. No quema las neuronas. No afecta la cabeza. No sé, mira, sos el único que no tiene gorro. Sos el único que tiene gorro, digo, y mirá, todos los demás estamos acá, ya sabíamos la fecha. Bueno, Puedes fallar, dijo Pizán. te vamos a discriminar porque tenés gorro entonces. Yo No lo encontré hoy a la mañana, por eso tengo el pelo así. No lo encontré hoy a la mañana, así que no pude usar gorro. Bueno, entonces, la clase que viene, vamos a avanzar con lo de sociedades. Yo creo que la clase que viene vamos a llegar hasta, vamos a poder completar todo lo que es la parte de sociedades y nos va a quedar para la última concursos y quiebras y transferencia de fondos de comercio. Yo creo que esos van a ser los últimos 2 temas para completar tanto la unidad 1 y la super unidad 2, porque la unidad 2 es como una especie de no sé, es un año de clase más o menos, pero bueno, la unidad 1 y la unidad 2 entrarían para lo que es el parcial. Desde ya, no es que yo lo quiero meter a presión, si no se puede, si no se llega, no se llega, pero yo creo que vamos a llegar y que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, desde ya es una presunción. Pero si nosotros llegamos a cumplir con esa organización, nos van a quedar para el primer parcial, como les digo, la unidad 1 y 2, y para el segundo parcial, lo que es la unidad 3, la 4, la 5 y la 6, que es un temón. ¿Cuándo sería el segundo parcial, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo sería el segundo parcial? No, perdón, el segundo parcial no, perdón, que quedan para el final, discúlpeme. Que quedan para la parte del final, bien, que son todos aquellos que hayan aprobado la primera parte, bien, y que en el final se les toma solo la segunda parte, o aquellos que promocionaron la primera parte, que rinden en el final solo la segunda parte, o aquellos que aprobaron el primero, que no promocionaron el primer examen, o sea, que se sacaron 4 o 5, y que en el segundo parcial, en el final, perdón, van a rendir tanto la primera como la segunda parte. ¿Está bien? ¿Los mareé? Matías está todavía. Está buscando dentro del gorro la respuesta. No, pero entendí. ¿Entendiste? Perfecto, genial. No, si no lo repito, no pasa nada. No me molesta. Así que lo que vamos a hacer la clase que viene es ponerle mucha pila para tratar de terminar esa segunda unidad, exactamente, la segunda unidad, con estos 2 temas que quedan ahí en pugna, y la clase, para que nos quede para la última, terminar la unidad 2, o bien ya directamente poder avanzar con la 3, que es justamente derechos patrimoniales. Yo quería llegar a la 3 porque derechos patrimoniales me parece que da más para terminar como esta idea con estos temas. ¿Está bien? Y que después nos quede 4 y 5, 6 solamente para el final. ¿Está bien? Perfecto. ¿Con 7 se promociona, profe? Claro, como siempre. Disculpame. No, pero bueno, ustedes ya vienen con un régimen ya del 7, ¿o no? En ingeniería no se promociona nada. Profe. Me refiero a la excelencia que necesitan ustedes. Sí, Felipe. Usted, profe, es el segundo que
todo mi tiempo en esta carrera que he dicho que se puede promocionar una materia. No, en realidad lo que se hace, esto de promoción es promocionar una parte, es algo medio raro, no es un formato que a mí me quede cómodo, pero esto de, para mí las materias tienen que tener dos parciales, parcial de la primera parte, parcial de la segunda, bien, aprobado uno, aprobado el otro, se va a final si es necesario, y si uno promociona, promociona. Lo que se llama acá promocionar se promociona esa primera parte que ya no debe rendirse en el final, ¿no? Entonces me parece un formato que si bien a mí no me queda cómodo, tiene sentido que ustedes no tengan que estudiar toda la materia. Obviamente en ese primer llamado. Después, si ustedes no les va bien en el llamado o no se presentan a lo que sea, al examen siguiente van a tener que hacer absolutamente todo o van a tener que estudiar todo. Un poco también esa es la intención, de que ustedes aprovechen que vienen ya en este sistema, bien, y rindan solamente esta segunda parte o la parte que tengan que rendir. ¿Está bien? Pero bueno, después si ya no se presentan en ese primer llamado de final, todo, bueno, ya después ya les queda su materia completa para estudiarla toda. ¿Está bien? Sí, Bien, está perfecto. bueno, el viernes que viene nos vemos. Les iba a hacer un aviso, pero se los voy a dejar para la clase que viene o para la otra, porque es para después del parcial. Vamos a tener una actividad el 6 de octubre, si no me equivoco. Bien, es una actividad con otras universidades y demás, y vamos a tratar de hacer alguna actividad copada. Pero bueno, ya después les daré las coordenadas y es para después del parcial. Así que... Profe, pregunta. Ahora sí tengo la fecha. Dijiste 6 de octubre, pero 6 de octubre es martes. Sí. No, 2. No. Y No, el tengo 2 de los octubre es el parcial. La actividad que vamos a tener nosotros va a ser el 6 de octubre. No me equivoqué. La actividad es el 6 de octubre. Aquellos que puedan estar presentes van a presentar. ok. Está Bien, ok. nosotros vamos a hacer una actividad el 6 de octubre. El examen es el 2, por eso dije, después del examen vamos a tener una actividad el 6 de octubre. ¿Bien? ¿Sería la tarde? Sí. No, es desde la mañana. Es desde la mañana. Aquellos que puedan estar, porque es una actividad que empieza a las 7 y pico de la mañana y que sigue. Así Nico que y yo aquellos que... tenemos parciales ese día. Bueno, está bien. Si no pueden, no estarán, no pasa nada. Obviamente es más importante el parcial, desde ya, por sobre todo. El parcial es, ya les dije cómo era el examen. Múltiple choice, habías dicho. Perfecto. Listo, genial. Multiple choice. Bien. Y Y los que finales si respondías mal, te restaban. descontaban. Medio punto. Exactamente. Bien. Bueno, estimados y estimadas, los vemos. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene y por favor vayan leyendo y vayan estudiando porque si no se les va a hacer un elefante para estudiar. ¿Está bien? Dale. Perfecto. Dale, buen fin de. Gracias Hasta por la luego, clase. profe. Chao. Buen fin. Buen fin de semana. Que estén bien. No, Para la gracias. semana que viene estoy sin gorro. No, Para el por favor, parcial, te queda muy bien, Para el aprovechalo. parcial, sacate el gorro. Sí. A ver si se confunde de fecha y eso. Nos vemos.